Aparca delante, dijo mi madre. Su voz era un hilo de calma estirado al límite sobre un temblor que yo conocía mejor que mi propio pulso. Acababa de apagar el motor cuando la mano de él, el hombre al que una vez llamé padrastro, me cruzó la cara en pleno día, delante de todos los vecinos. Sus bocas se abrieron como si hubieran visto un fantasma. No lloré. Miré directamente a la cámara del videoportero de la casa de enfrente, sabiendo que ese pequeño ojo negro que usaban para recibir paquetes sería exactamente el arma que utilizaría para hacer caer todo su mundo. Me llamo Elena Vargas y tengo 34 años. El coche que conducía, un sedán gris carbón alquilado cerca del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, parecía anónimo y con un propósito claro. Una herramienta para un trabajo concreto. Giré hacia la calle de los Cipreses. En la urbanización Las Acacias de Pozuelo de Alarcón. Una zona tan perfecta que parecía un decorado de película. Cada jardín era una alfombra de césped imposiblemente verde. Cada buzón en su sitio exacto. Y el silencio solo lo rompía el zumbido lejano de un cortacésped. Esto no era un regreso al hogar. Era una infiltración. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. Era mi madre. Elena. ¿Cariño? Aparca delante, dijo con esa voz fina. Un barniz de normalidad tensado al máximo. Así es más fácil descargar las cajas. Hablaba como si el césped perfectamente cortado y abonado fuera mío para mandar. Pero no lo era. Pertenecía, en todos los sentidos que importan, a Javier Ruiz, mi padrastro. Su nombre estaba grabado en cada aspersor, en cada rosal podado, en cada ventana silenciosa de la casa que durante un tiempo me obligaron a llamar hogar. La puerta principal se abrió y él salió al porche. Javier Ruiz en su hábitat natural. Todavía llevaba la camisa azul clara del trabajo, la corbata de rayas torcida. Tenía el móvil pegado a la oreja y paseaba de un lado a otro con la energía enjaulada de un depredador. El olor de su colonia barata. Un almizcle pesado. Llegó incluso dentro del coche. Terminó la llamada con un gruñido seco. La cara contraída de rabia. Encontró mi coche. Luego su voz cortó el aire húmedo de la tarde madrileña como una orden disfrazada de sugerencia. Aparca delante. Y date prisa. No esperó respuesta. Me dio la espalda como si mi obediencia fuera algo dado por hecho. Había tomado la orden de mi madre y la había hecho suya. Un pequeño gesto de dominio antes de que yo ni siquiera pisara su preciado hormigón. Hice lo que me dijo. Aparqué el sedán junto al bordillo. El calor que subía del asfalto era casi sólido. El cortacésped de 3 casas más abajo se cayó de golpe, dejando un silencio que pesaba. En ese silencio sentí como toda la calle giraba la mirada. Cortinas que se movían. Escobas que se detenían. Caras pálidas detrás de las persianas. La señora de los geranios de la izquierda. El señor que regaba las hortensias de enfrente. Toda la urbanización se había convertido en público silencioso. Apagué el motor. El chasquido de la puerta al cerrarse sonó como un disparo. Caminé hasta el maletero y lo abrí. Solo había una caja de cartón con viejos expedientes. La excusa perfecta para la visita. Él ya estaba allí. Se movió con una rapidez sorprendente para su tamaño. Su sombra cayó sobre mí. No dijo ni una palabra. El golpe llegó con la misma brusquedad de siempre. No por algo concreto de ese momento, sino por todo el rencor acumulado que llevaba dentro. El dorso de su mano impactó contra mi mejilla. Un crujido seco que cortó el silencio educado de la urbanización. El dolor fue blanco y caliente. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Era la misma violencia que había usado desde que yo tenía 16 años. Una herramienta para recordarme cuál era mi lugar en su mundo. Pero yo ya no era aquella niña aterrorizada. Tenía 34 años.
Una carrera construida a pulso y un conocimiento profundo de las reglas que él creía que no le afectaban. No me tambaleé. No caí. Planté los pies. Absorbí el golpe. Mi mano fue al bolsillo. Un gesto automático hacia el móvil. Él seguramente pensó que iba a llamar a la policía o a grabarle con un vídeo tembloroso. Dejé que lo creyera un segundo. Luego. Lentamente. Levanté la cabeza. Mis ojos pasaron por encima de él, ignorando la mueca de desprecio que se formaba en sus labios. Y se clavaron en el objetivo, el pequeño círculo oscuro de la cámara del videoportero del señor Fuentes. Justo debajo de la luz del porche. El ojo digital imparcial que lo había visto todo. Elena. Por favor, la voz de mi madre era un susurro ahogado desde la puerta. Estaba medio escondida tras la mosquitera. La mano en la boca. Temblando. Entra. Anda. Javier soltó una risa corta y fea. Pura desprecio. ¿Todavía crees que importas?, gruñó en voz baja y amenazante. No le contesté. Sus palabras eran solo más datos. Más pruebas de su carácter. La urbanización ya no solo miraba. Reaccionaba. Una chica adolescente 2 casas más abajo levantó el móvil disimuladamente. Más testigos. Más pruebas. Por fin miré a Javier a los ojos. Fríos y claros. Hablé con voz firme. Lo suficientemente alta para que la grabaran los vecinos más cercanos y cualquier dispositivo. ¿Fecha? ¿Hora? Testigos. ¿Algo más que quieras que quede registrado? Su mueca se torció. Estaba acostumbrado a lágrimas. ¿A miedo? A sumisión. No a este lenguaje frío y procesal. Era un matón. Y yo acababa de convertir su jardín en una declaración jurada. Sin decir más. Le di la espalda. Caminé tranquila hasta la puerta del conductor. Entré y arranqué. No salí corriendo. Puse el coche en marcha y me alejé despacio del bordillo. Justo en el límite de su propiedad. Me detuve. Miré por el retrovisor. Desde ese ángulo. La cámara del señor Fuentes tenía una vista perfecta de la matrícula de mi coche alquilado. Había fijado la escena. La víctima. El agresor. Los testigos y la cronología para los próximos años. Esta entrada. Esta casa. Toda esta calle habían sido su escenario. Su demostración de éxito y control. Pero hoy era diferente. Hoy su jardín perfectamente cuidado se había convertido en mi sala de juntas. Y la reunión acababa de comenzar. Mi cargo oficial es jefa de cumplimiento normativo en Datos Horizonte S.A. Suena importante y terriblemente aburrido. Y esa combinación la he cultivado a conciencia. Somos una empresa cotizada pequeña. De las que viven o mueren por algoritmos complejos y la integridad percibida de sus datos. Desde hace 6 meses estamos en plena operación de fusión con Capital Pirineos. Un fondo de capital riesgo que quiere entrar fuerte en el sector tecnológico. Esta fusión es nuestro salto al siguiente nivel o la exposición de todos los atajos que hemos tomado. Mi trabajo es preocuparme por lo segundo. Y el hombre que Capital Pirineos había invitado. A través de presentaciones que parecían casuales. Para ser presidente ejecutivo interino de la nueva entidad era. Por supuesto. Javier Ruiz. Era el salto de poder y prestigio que había perseguido toda su vida. Para mí era una vulnerabilidad crítica. Meses antes del incidente en la entrada. Cuando las conversaciones de la fusión se pusieron serias. Yo diseñé el marco de Due Diligence. Era mi proyecto. Mi arquitectura de rendición de cuentas. Dentro de los interminables spreadsheets y cláusulas legales había incrustado mi obra maestra, un checklist de riesgos morales y reputacionales hecho a medida. Iba mucho más allá de las divulgaciones financieras habituales.
Era un cuestionario invasivo y personal que obligaba a todos los directivos clave a declarar. Bajo pena de perjurio ante la CNMV. Cualquier litigio pendiente. Orden de alejamiento o queja formal que pudiera afectar su reputación pública. Recuerdo la reunión en la que presenté el marco al Consejo. Javier, que ya asesoraba a Capital Pirineos y tenía asiento en la mesa, se rió con desprecio. Esto es exagerado. Elena, dijo agitando la mano hacia mis diapositivas. Los asuntos familiares son privados. Estamos comprando una empresa de datos. No eligiendo papa. Miré a todos con la misma expresión neutral que las paredes beige de la sala. Con todo respeto. Javier. Un divorcio conflictivo puede ser titular. Una orden de alejamiento puede ser un riesgo material en una fusión cotizada. Nada es privado. Todos son variables financieras. Unas con costes potenciales más altos que otras. Vi el destello de rabia en sus ojos. La misma rabia que había visto en la entrada. La rabia de quien cree que las reglas son para los demás. Mi jefe directo. El director financiero Víctor Molina. Me apartó después de la reunión. Elena. Relájate. No profundices tanto en lo personal. Vas a espantar a Capital Pirineos. Necesitamos que esto salga suave. Le di la única respuesta posible. La ley de sociedades de capital y las directrices de la CNMV no entienden la palabra relájate. Solo entienden pruebas. Mi firma va en ese informe de cumplimiento. Víctor. No la tuya. Pero yo ya había plantado la semilla. El Consejo. Más preocupado por responsabilidad que por moral. Aprobó mi marco. Y dentro de ese marco había incrustado una cláusula en un memorando suplementario de conducta ejecutiva que llamé el disparador ético. Era sencillo y elegante, si cualquier directivo senior mentía sobre su situación legal personal o si llegaba al Consejo un acto verificable de violencia doméstica. Se activaba automáticamente la cláusula ética y se iniciaba una revisión completa. Daba al Consejo el poder y la obligación de actuar. Era un arma cargada esperando en un cajón. Javier Ruiz acababa de entregarme la munición. El percutor y una invitación notariada para usarla. Después de salir de la calle de mi madre no fui a casa. Fui directa a la oficina. El edificio estaba oscuro y silencioso. Bajo la luz fría de mi monitor redacté un correo a mi cuenta personal. Asunto vacío. Cuerpo, 3 palabras. Entrada. Videoportero. Cadena de custodia. No era un recordatorio. Era una declaración de intenciones. Los 3 pilares de su destrucción. Pulsé enviar y creé un registro digital con marca de tiempo. La primera tentación era llamar a la Policía Nacional. El movimiento emocionalmente satisfactorio. Pero yo no buscaba satisfacción emocional. Buscaba una ejecución corporativa. Presentar denuncia ahora sería prematuro. Le daría tiempo para dar la vuelta a la historia. Contratar abogados. Pintarme como histérica y vengativa. No. La prueba tenía que introducirse en un entorno controlado. En el momento de máxima palanca. Necesitaba cruzar el horario exacto de la agresión con su agenda oficial en el equipo de transición de Capital Pirineos. Una disputa doméstica era una cosa. Una disputa doméstica que demostraba que había mentido a sus futuros socios sobre su paradero era otra muy distinta. Eso era fraude. Unas horas después llegó una notificación de LinkedIn. Javier Ruiz acababa de publicar un post. La foto era de él y mi madre en Nochebuena. Él con el brazo sobre sus hombros. Sonrisa amplia de encanto paternal. Mi madre sonreía con esa sonrisa frágil de rehén. El pie de foto era una obra maestra de hipocresía, familia. Liderazgo. Legado. Los valores que llevas a casa son los que llevas al Consejo. Orgulloso de mi increíble mujer por su apoyo en esta nueva etapa. Hice captura.
Descargué la imagen en máxima resolución y la guardé en mi carpeta cifrada de la fusión con el nombre frío y metódico, prueba R12. A la mañana siguiente volví a la urbanización Las Acacias. Aparqué 2 calles más allá y caminé. Los tacones de mis zapatos planos sonaban rítmicos en la acera. Sentía la mirada vigilante de la calle. Pero hoy la agradecía. Ya no era la víctima de su historia. Era la investigadora. Fui directamente a la puerta del señor Fuentes. El hombre que abrió rondaba los 60 y tantos. Ojos amables y bigote gris bien recortado. Lo vi todo, dijo antes de que yo hablara. Voz baja y conspiradora. ¿Estás bien? ¿Muchacha? Estoy bien. Señor Fuentes. Gracias. No vengo a por compasión. Vengo a por la prueba. Su videoportero es un modelo con almacenamiento en nube de 30 días. ¿Verdad? Necesito el archivo original del ayer por la tarde. Alrededor de las 6:40. No una copia. El archivo nativo descargado directamente del servidor. Con todos los metadatos, hora. ID del dispositivo. Coordenadas GPS. Y necesito que firme un documento confirmando la autenticidad y el proceso de obtención. Su expresión de preocupación se transformó en respeto a regañadientes. Ya no veía a la hijastra golpeada de Javier Ruiz. Veía a una profesional. Pasa, dijo abriendo la puerta. Trabajamos en su comedor. Yo llevaba preparado un formulario impreso de cadena de custodia. Le guié paso a paso mientras entraba en su cuenta. Descarga directa del MP4 sin recodificación. Una vez en un USB nuevo y estéril forense. Generé el hash SAT256. Le expliqué que era la huella digital única del archivo, si cambiaba un solo bit. El hash cambiaba por completo. Prueba matemática de integridad. Escribí la larga cadena alfanumérica en el formulario. Sellamos el USB en bolsa de evidencias a prueba de manipulación. Firmamos ambos y yo contrafirmé como receptora. Todo el proceso duró 20 minutos. Limpio. Preciso e imposible de impugnar legalmente. De vuelta en la oficina. Guardé la bolsa sellada en mi caja fuerte personal. No necesitaba ver el vídeo todavía. Sabía lo que contenía. Lo primero era demostrar la mentira. Entré en la red de datos Horizonte y accedí a los calendarios ejecutivos compartidos. En la agenda de Javier Ruiz había un bloque azul sólido de 6 y 7 a 7 del día anterior, reunión final revisión Banco Peninsular. Los metadatos del vídeo mostraban que la agresión ocurrió a las 6:42 exactas. Mentir sobre una reunión con el banco principal de la fusión no era solo un fallo personal. Era posible incumplimiento de deber fiduciario. Mandé un correo discreto a nuestro contacto en el banco. Confirmaron, no hubo ninguna reunión. Para cerrar el círculo, llamé a un contacto en seguridad corporativa. Una hora después llegó un pantallazo de la cámara del aparcamiento del Banco Peninsular, el SUV negro de Javier saliendo de su plaza de visitante a las 6:19. No estaba en reunión. Estaba conduciendo hacia la casa de mi madre para cometer la agresión mientras fingía cerrar el futuro financiero de la empresa. Con la mentira cronometrada. Pasé a la siguiente fase. Abrí un navegador seguro y entré en la web de la CNMV. Rellené el formulario inicial de denuncia anónima, resumen de posible mala conducta ejecutiva. Falsedad a socios y posibles irregularidades financieras relacionadas con la fusión. No adjunté pruebas todavía. Solo inicié el expediente. En minutos llegó el correo automático con número de caso oficial. Lo imprimí. Lo metí en un sobre y lo guardé en la caja fuerte junto al USB. Mi póliza de seguro. Ahora tocaba buscar las huellas de su codicia. Hombres como Javier. Bajo presión de un cambio vital grande. Suelen descuidarse. Empecé una auditoría selectiva de todos los pagos a proveedores aprobados por él o por Víctor Molina en los últimos 90 días. Buscando cualquier cosa acelerada o urgente.
No tardé mucho. Un proveedor llamado Consultores Strat llamó mi atención. Solo 2 meses de antigüedad. Facturas vagas. Pedidos escasos en detalles. Pero pagos sustanciales. 2 facturas recientes aprobadas con velocidad inusual. Encontré el hilo de correo. Javier había mandado un mensaje urgente a Víctor: necesito que se procese hoy esta factura de Strat. Crucial para el cierre con Pirineos. Víctor. Siempre obediente. Había saltado los plazos habituales y autorizado transferencia inmediata. Mi pulso se aceleró. Olía a sangre. Comprobé Consultores Strat en la base de datos corporativa. Sociedad limitada recién constituida. Unos clics más en el registro mercantil y lo tenía. El NIF de Consultores Strat estaba a nombre de otra SL cuyo único administrador era Martín Ruiz, hermano menor de Javier. Pasé las siguientes 2 horas construyendo un diagrama de flujo. Simple y brutal: pedido falso. Factura de servicios inexistentes. Presión de Javier invocando la fusión. Aprobación express de Víctor. Fondos saliendo de Datos Horizonte semanas antes del cierre. Un saqueo preventivo de la empresa que estaba a punto de dirigir. Por fin saqué la bolsa de evidencias. Rompí el sello. Inserté el USB y abrí el archivo. La calidad era asombrosa. La escena se reprodujo exactamente como la recordaba: mi coche. Su paso furioso. El golpe seco. Pero fue el audio lo que me cortó la respiración. El micrófono era lo suficientemente sensible para captar su voz. Ligeramente distorsionada por el viento pero perfectamente inteligible. Aparca delante. Date prisa. La misma frase que había usado para imponer dominio ahora era una huella vocal digital que lo situaba en la escena y daba la orden que iniciaba todo. Perfecto. Reuní todo: formulario de cadena de custodia. Archivo de vídeo. Hashtag 256. Capturas de agenda y cámara del banco. Número de caso CNMV. Hilos de correo con Víctor. Escrituras de Consultores Strat y mi diagrama de flujo de dinero. Lo empaqueté todo en un archivo digital cifrado y lo subí al baúl digital seguro del departamento jurídico. Luego configuré las condiciones de acceso: el paquete quedaría sellado e inaccesible para todos. Incluso para mí. Solo se abriría y se distribuiría automáticamente a todo el Consejo de Administración de Datos Horizonte y al Consejo General de Capital Pirineos si mi cuenta de usuario en la empresa era suspendida o desactivada. Mi interruptor de hombre muerto estaba activado. Había construido el caso. Asegurado las pruebas y puesto la trampa. Solo quedaba esperar a que ellos dieran el primer paso. La invitación de Víctor Molina llegó un miércoles por la mañana. Asunto: revisión rápida. Sabía que no era una revisión. Era una citación. Su despacho estaba tan ordenado que parecía estéril. No me invitó a sentarme. Se quedó de pie tras el escritorio, creando una barrera física que reflejaba la profesional que iba a imponer. Empujó una hoja de papel sobre la madera pulida. Elena, empezó intentando un tono colegial que no llegaba a sus ojos ansiosos. Solo un formalismo. Es la firma final del due diligence de la fusión. Reconocimiento de que has completado todas las revisiones éticas y de cumplimiento sobre el personal clave. Cogí el papel. Era una declaración simple, un recuadro para mi firma que certificaba la limpieza moral de Javier Ruiz. Un documento diseñado para blindar a Víctor. Todo parece en orden, dije con voz neutra. Saqué de mi maletín mi propia hoja. Estoy encantada de firmar. Solo he añadido un anexo estándar. Lo redactó legal el mes pasado como parte de los protocolos actualizados de cumplimiento. Puse mi hoja encima de la suya. Él la leyó. Cejas fruncidas. El anexo era denso en terminología legal. Pero el mensaje era brutalmente simple: el reconocimiento sería nulo si se descubría que algún directivo senior había falseado hechos materiales sobre su conducta personal. Además,
No ofrecía protección legal a ningún directivo aprobador que hubiera tenido conocimiento previo de dicha falsedad. La cara de Víctor palideció ligeramente al captar la implicación. Era una trampa y me estaba invitando a firmar justo al lado de la suya. Mi firma sola no le servía. Negarse a firmar el anexo sería admitir un riesgo conocido. Firmarlo sería meter la cabeza en el nudo que yo preparaba para Javier. Esto parece inusualmente específico, balbuceó. Es exhaustivo, respondí. Es mi trabajo. Miró el papel un largo momento silencioso. El impulso de la operación era demasiado grande para pararse por esto. Necesitaba mi firma para cerrar su carpeta. Con un suspiro resignado inicializó el anexo. Lo grapó al original y me lo devolvió. Destapé el bolígrafo y firmé con mano firme y deliberada. Había firmado un papel para que ellos no pudieran esconderse detrás de otros. Mi siguiente movimiento fue más silencioso. Redacté un correo anónimo al correo personal del presidente del Consejo. Marcos Torres. Sin saludo ni firma. Solo 3 puntos. Recordatorio del deber fiduciario del Consejo de investigar cualquier alegación creíble de mala conducta ejecutiva que suponga riesgo material para la valoración de la compañía. Referencia a la cláusula del disparador ético en la política suplementaria de conducta ejecutiva. Escenario hipotético sobre la posible denegación de cobertura por parte de la aseguradora de IO en casos de fraude intencionado y daño reputacional por pasivos personales no revelados. No mencioné a Javier. No mencioné a mí misma. No mencioné la agresión. Era una advertencia profesional estéril. Un fantasma en la máquina diseñado para plantar la semilla de la duda en el único hombre que podía imponerse a todos los demás. Lo envié desde una red wifi pública y lo borré de enviados. Esa misma tarde sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz temblaba, cargada de miedo y súplica familiar. Elena. Javier me ha llamado. Dice que estás jugando en la oficina. Juegos legales. Dice que pares. Está muy enfadado. ¿Karina? Por favor. Déjalo por mí. No empeores las cosas. Cerré los ojos, imaginándola en aquella cocina retorciendo el cable del teléfono. Prisionera negociando por su carcelero. No estoy empeorando nada. Mamá, dije con voz más suave de lo que pretendía pero igual de firme. Te estoy protegiendo a ti. Estoy protegiendo la empresa. Estoy terminando esto. Colgué antes de que pudiera contestar. Al día siguiente pedí media jornada personal. No fui a casa. Fui a una pequeña cafetería independiente del centro. En un rincón tranquilo me reuní con David Chen, el asesor principal de Datos Horizonte para la póliza de responsabilidad civil de directivos y administradores. Después de 10 minutos de cortesías, dirigí la conversación. Hipotéticamente. David. ¿Qué tipo de conducta ejecutiva daría a la aseguradora motivos para invocar la cláusula de exclusión por conducta y denegar una reclamación por completo? Se inclinó hacia adelante. Voz baja. Cosas estándar, fraude de valores. Insider trading. Actos intencionados deliberados. Donde se complica es el carácter. Si un directivo ha cometido fraude financiero probado. Por ejemplo, desviar fondos a través de una sociedad pantalla. Y eso se combina con un acto verificable de vileza moral. Algo violento que sale a la luz, la aseguradora saldría corriendo. Argumentarían que las acciones del directivo constituyen un patrón de comportamiento intencionado y temerario que anula los términos de la póliza. La combinación es veneno. Violencia doméstica. ¿Por ejemplo? Pregunté. Ojos fijos en los suyos. Asintió lentamente. Violencia doméstica más fraude financiero, eso es la píldora envenenada. El consejo quedaría completamente expuesto. Eso era todo lo que necesitaba. La confirmación de que Javier no era solo un pasivo. Era un posible evento de extinción corporativa.
De vuelta en la oficina entré en el sistema de cuentas a pagar. Marqué la cuenta de consultores Strat con una bandera de cumplimiento. La bandera generaba alerta automática para cualquier nuevo pago que requiriera revisión manual y justificación de un directivo senior. Era un pequeño cable trampa digital. 12 minutos después saltó la notificación: bandera en proveedor consultores Strat anulada por V. Molina. Justificación: gasto preaprobado transición fusión. Ni siquiera me había llamado. No había cuestionado la bandera. Simplemente la había arrollado. Estaba activamente cómplice. Hice una captura de pantalla de alta resolución del registro, con marca de tiempo y firma digital de Víctor. La arrastré al paquete cifrado del Vault jurídico, añadiendo otra capa a mi interruptor de hombre muerto. El viernes por la tarde llegó el correo a todos los buzones de empleados de Datos Horizonte. Era del equipo de comunicación de Capital Pirineos. Asunto alegre: cálida bienvenida a nuestro nuevo presidente ejecutivo. Dentro. Foto profesional de Javier Ruiz con su sonrisa depredadora y una cita enlatada sobre sinergias y crecimiento futuro. Una oleada de rabia pura y caliente me recorrió. Mis dedos volaron sobre el teclado. Pulsé responder a todos y adjunté un GIF, un clip a cámara lenta de un contenedor en llamas. Mi pulgar flotó sobre el botón de enviar. La satisfacción habría sido inmensa. También habría sido estúpida. Me haría parecer emocional. Inestable. Les daría munición para desacreditarme. Borré los destinatarios. Borré el GIF. Guardé el correo en borradores con el nombre: nunca enviar. Serviría de recordatorio. La venganza no es una tormenta de fuego. Es una demolición silenciosa. Meticulosamente planeada. Mi último movimiento de la semana fue el más silencioso. Abrí mi calendario. Creé una nueva reunión para el lunes a las 9. Invité a todo el equipo de integración de Capital Pirineos, al director financiero Víctor Molina y al asesor jurídico general. La marqué como obligatoria y en el asunto escribí 2 palabras que sabía que helarían la sangre de todos los destinatarios: due diligence ético. Pulsé enviar. La trampa estaba puesta. El reloj corría. Hicieron su movimiento el domingo por la noche. Exactamente como esperaba. Los aficionados creen que atacar en fin de semana da sorpresa. Los profesionales saben que solo da al objetivo una oficina tranquila para preparar la respuesta. El correo llegó a las 8:12. Era de recursos humanos. Una mujer que nunca había visto. Asunto clásico pasivo-agresivo: solicitud urgente, reunión, revisión, rendimiento. El cuerpo era breve y frío: reunión obligatoria con Víctor Molina el lunes a las 8:30 para tratar preocupaciones sobre alineación cultural y conducta reciente en proyectos. Era el equivalente corporativo de un coche negro parando en la acera. 7 minutos después. A las 8:19. Llegó la segunda señal más sutil. Estaba revisando el borrador final del informe trimestral de riesgos cuando apareció un pop-up: sus permisos de acceso han sido actualizados. Intenté abrir la carpeta de historial de due diligence de la fusión. Acceso denegado. Intenté los archivos de pagos a proveedores. Acceso denegado. Estaban intentando torpemente cerrarme el armario de armas. Recibí un mensaje de texto de un contacto de confianza en IP: Molina ordenó restricción parcial en tu cuenta. Dijo que era un error del sistema que estaban solucionando. Ten cuidado. Sonreí. Estaban cortando caminos. Pero no tenían ni idea de que yo ya había trasladado las municiones a otra fortaleza. El Vault jurídico con su interruptor de hombre muerto estaba en un sistema legalmente privilegiado separado. Intocable. Su pánico los hacía predecibles. El lunes por la mañana entré en el despacho de Víctor Molina a las 8:29. No me senté. Él estaba de pie detrás de su escritorio, sosteniendo un documento impreso, las manos temblando casi imperceptiblemente. Se negó a mirarme a los ojos.
fijando la vista en un punto de la pared por encima de mi hombro. Empezó a leer con tono monótono y robótico. Elena, esta reunión es para informarte de un cambio en tu situación laboral. Tras revisión de tu rendimiento reciente e interacciones, se ha determinado que tu enfoque ya no es un ajuste cultural adecuado para Datos Horizonte S.A., especialmente a la luz de nuestra nueva dirección estratégica con Capital Pirineos. Efectivo inmediatamente. Quedas en suspensión administrativa con sueldo pendiente de investigación completa sobre tu conducta. Debes entregar tu tarjeta de identificación y toda propiedad de la empresa. Serás escoltada fuera del edificio. Terminó de leer y por fin me miró. Expresión miserable mezcla de miedo y autoridad fingida. Este era el momento en que esperaban que discutiera. ¿Protestara? ¿Amenazara? No hice ninguna de esas cosas. Simplemente levanté la mano. Desenganché mi tarjeta de identificación de la chaqueta y la dejé sobre su escritorio con un golpe suave. Antes de que me escolten, dije con voz tranquila. Debo recordarte que tengo una reunión obligatoria a las 9 en la sala de integración de la fusión. El presidente del consejo, Marcos Torres, me delegó acceso desde la cuenta del asesor jurídico general el viernes por la tarde para este propósito concreto. Seguro que tiene registro. La reunión sigue en pie. La sangre abandonó la cara de Víctor. Había asumido que neutralizándome neutralizaba la reunión. No había entendido que el proceso ya estaba en marcha. Lanzado desde una plataforma que él no controlaba. Me escoltó fuera un guardia de seguridad que parecía profundamente avergonzado. No fui a casa. Cogí un taxi hasta las oficinas centrales de Capital Pirineos en el centro. Entré en el vestíbulo reluciente y silencioso y di mi nombre a la recepcionista. Tengo una reunión a las 9 con el equipo de integración de la fusión. Ella comprobó su lista. Sonrió y me dio un pase de visitante. A las 8:57 estaba sentada sola en una sala de reuniones acristalada en la planta 48. Una botella de agua mineral intacta delante de mí. Era un fantasma en el banquete. Ellos no sabían que me habían despedido. Solo sabían que era la jefa de cumplimiento de la empresa que estaban a punto de comprar. A las 9:02 la gran pantalla al fondo de la mesa cobró vida. Apareció una cuadrícula de caras. 2 eran del equipo jurídico de Capital Pirineos. Otra era Víctor Molina, que parecía haber visto un fantasma cuando mi cara apareció en su pantalla. Sentado a su lado en la sala de Datos Horizonte estaba Javier Ruiz, con aspecto engreído y triunfante. La última ventana mostraba a un solo hombre en traje conservador sentado en un despacho lujoso. Su cara era serena, familiar y absolutamente impactante. Era el señor Fuentes, el vecino de mi madre. El hombre que tenía la cámara del videoportero. El texto debajo de su imagen decía, Antonio Vargas, presidente de Banca Comercial, Banco Peninsular. Las piezas encajaron con velocidad mareante. El principal financiador de toda la fusión era el hombre que regaba sus hortensias enfrente de la casa de mi madre. El hombre que lo había visto todo. Javier habló primero. Voz goteando autoridad condescendiente. Sonrió una sonrisa fina y cruel. Debe haber algún error. Elena ya no forma parte del equipo de integración. De hecho, ya no está en la empresa. ¿Quién te ha invitado? Dejé que el silencio flotara un segundo. Miré la cara aterrorizada de Víctor. La mueca arrogante de Javier. Las expresiones confusas de los abogados de Capital Pirineos y finalmente la cara estoica e ilegible de Antonio Vargas. Su videoportero de vecino, dije. Luego pulsé el botón de compartir pantalla. No mostré una presentación PowerPoint ni un spreadsheet. Simplemente arrastré un único archivo de vídeo al escritorio compartido para que todos lo vieran. El nombre del archivo era claro y preciso, Videoportero Fuentes 6 y 42 MP4. Pulsé reproducir. La sala de conferencias quedó en silencio. El único sonido venía de los altavoces.
El vídeo en alta definición era brutalmente claro. Mi coche alquilado en el bordillo. El paso furioso de Javier por el jardín. Y luego su voz amplificada en el entorno corporativo estéril. Llena de tiranía mezquina. Aparca delante. Date prisa. El vídeo continuó, el movimiento rápido y violento de su mano. El crujido seco del impacto. Mi cabeza girando hacia un lado. Hubo una inhalación colectiva del lado de Capital Pirineos. Víctor cerró los ojos. La cara de Javier en pantalla era una máscara de rabia incandescente. En el lateral del reproductor de vídeo había activado la visualización de las propiedades del archivo. Los metadatos eran visibles para todos, hora las 6:42:15. Coordenadas GPS de la vivienda de Fuentes. ID único del dispositivo. El vídeo terminó. Dejé de compartir pantalla y volvió la cuadrícula de caras. Antonio Vargas. El banquero. El vecino. Permanecía completamente inmóvil. Expresión de piedra ilegible. Los dos abogados de Capital Pirineos se susurraban entre ellos. Micrófonos silenciados. Javier miraba fijamente a la cámara. Ojos ardiendo con un odio tan puro que parecía que podía fundir la pantalla. Uno de los socios de Capital Pirineos rompió por fin el silencio. Se aclaró la garganta. Barniz profesional hecho añicos. Vale. Necesitamos pausar esta reunión ahora mismo. Creo, dije en el silencio profundo. Mi voz cortando la tensión de la sala virtual, que encontrarán que esto cae bajo la sección 4. Apartado B de la política de conducta ejecutiva. La cláusula que señalé previamente al Consejo. La que llamamos el disparador ético. Mi tono era plano. Sin rastro de triunfo. Era una técnica explicando un error fatal del sistema. El disparador tiene dos condiciones. Primera, un acto verificable de violencia que genera riesgo reputacional. Segunda, una falsedad material al Consejo o a sus socios. El señor Ruiz. Con notable eficiencia. Ha satisfecho ambas condiciones simultáneamente. Antes de que pudieran interrumpir. Compartí pantalla otra vez. Esta vez era un gráfico de línea temporal limpio y simple. 3 pruebas clave dispuestas en orden cronológico. Prueba A, dije. Cursor sobre el primer elemento. Captura de la cámara de seguridad del aparcamiento del Banco Peninsular. Marcada a las 6:19. Muestra el vehículo del señor Ruiz saliendo de las instalaciones. Mi mirada se desvió un instante a la ventana de Antonio Vargas. Su expresión no cambió. Pero supe que entendía la implicación. Prueba B, continué. Agenda oficial de Outlook del señor Ruiz para ese mismo día. Muestra una reunión obligatoria con el Banco Peninsular de 6 y 7 a 7. Una reunión que el señor Vargas puede confirmar que nunca se celebró. Prueba C, el cursor se posó sobre la miniatura del vídeo del videoportero. La agresión. Que ocurrió a las 6:42 en una ubicación a unos 23 minutos en coche del banco. En el momento en que el señor Ruiz supuestamente representaba los intereses de Datos Horizonte en una negociación financiera crucial. Dejé de hablar. Dejando que las 3 piezas de evidencia flotaran en el espacio digital entre nosotros. Una narrativa clara e irrefutable de engaño. La agresión ya no era solo un acto de brutalidad. Era ahora prueba irrefutable de una mentira contada a sus socios empresariales. Su asunto familiar privado se había convertido en fraude documentado contra la corporación. Esto es una fabricación sacada de contexto, rugió por fin Javier. Cara roja como un tomate. Una disputa doméstica retorcida por una empleada resentida. Lo ignoré por completo. Como si fuera un perro ladrando fuera de la ventana. Cerré la línea temporal y abrí un nuevo archivo, el sencillo y elegante diagrama de flujo del esquema de pagos a consultores Strat. Esta mentira. Sin embargo, no es un incidente aislado, afirmé con calma. Forma parte de un patrón.
Lo que ven aquí es un flujo de fondos desde Datos Horizonte S.A. hacia una sociedad pantalla, Consultores Strat. El beneficiario efectivo de esta entidad es Martín Ruiz, hermano menor de Javier Ruiz. Resalté los nombres relevantes en los documentos de constitución de la sociedad que aparecían junto al diagrama. Observarán que 2 facturas recientes fueron aceleradas para consultoría estratégica. Les llamo la atención sobre las marcas de tiempo de los correos de aprobación de nuestro director financiero, el señor Molina. Fueron retrodatadas para parecer procesadas antes de que se acordaran los términos finales de la fusión. Un intento claro de extraer fondos antes del cierre del acuerdo. Víctor Molina empezó a balbucear. Ojos muy abiertos de pánico. Solo estábamos consolidando datos de proveedores. Un procedimiento rutinario de limpieza antes de la... Señor Molina, le cortó en seco uno de los abogados de Capital Pirineos. Voz afilada como cristal roto. Por favor. Deje de hablar. Luego giró su mirada virtual hacia mí. Señorita Vargas. ¿Ha presentado denuncia ante la CNMV? Era la pregunta que esperaba. La pregunta que pasaba esto de un problema de recursos humanos corporativo a una investigación federal. Sí, dije manteniendo la voz firme. Tengo un número de caso activo. Estoy preparada para cooperar plenamente con la comisión y entregar mis hallazgos completos, incluida la documentación de cadena de custodia de todas las pruebas presentadas aquí. Esa cooperación, por supuesto, está condicionada a recibir protección completa contra represalias según las leyes de denunciantes de la Unión Europea y la Ley 2/2023 de protección de denunciantes. Un escalofrío descendió sobre la reunión. Acababa de informarles a todos de que ahora eran partícipes de un asunto de interés de la CNMV. Cada palabra, cada acción formaba ya parte de un posible registro legal. Antonio Vargas habló por fin. Su voz era baja, pero llevaba el peso de los miles de millones que controlaba su banco. En nombre del Banco Peninsular, dijo, mirando no a mí ni a Javier, sino a los abogados de Capital Pirineos, ponemos en suspensión inmediata e indefinida nuestro compromiso de crédito para esta operación, pendiente de una revisión completa e independiente del gobierno corporativo y el entorno de control de Datos Horizonte. No podemos extender crédito a una entidad cuya integridad directiva está en cuestión. Fue un disparo mortal. Sin la financiación del banco, la fusión estaba muerta. Como si fuera una señal. Apareció una notificación de correo en la pantalla compartida de Víctor antes de que pudiera ocultarla. El asunto era visible para todos, reserva urgente de derechos. Póliza GL74B. Alguien había reenviado mi denuncia anónima a la aseguradora. Eso, añadí para beneficio de la sala, será de nuestro corredor de seguros de directivos y administradores. Es un borrador de carta informando al Consejo de que la cobertura probablemente será denegada debido a la naturaleza intencionada y voluntaria de la conducta demostrada. Cualquier coste legal asociado ahora será responsabilidad personal de los directivos. El mundo cuidadosamente construido de Javier Ruiz acababa de ser desmantelado pieza por pieza en 10 minutos. La máscara no solo había caído. Había sido vaporizada. Me miró a través de la pantalla. Su persona corporativa desaparecida. Sustituida por la furia cruda e impotente del hombre de la entrada. ¿Qué quieres? ¿Elena? Gruñó. Palabras bajas y guturales. ¿Es esto lo que quieres? ¿Dinero? Mi teléfono. Boca abajo sobre la mesa pulida. Empezó a vibrar. Miré la pantalla. Mamá. Vibró una y otra vez. Él la estaba obligando a llamar. Pulsé el botón lateral y silencié el teléfono. La llamada fue a buzón. No permitiría que la usara como arma contra mí ni contra ella nunca más. Miré de nuevo a la pantalla. Directamente a las caras de los abogados de Capital Pirineos y de Antonio Vargas. Ignorando por completo a Javier. Lo que quiero, dije,
Voz fría y clara como las paredes de cristal que me rodeaban, es que la verdad quede registrada antes de que firmen un contrato construido sobre una base de violencia y fraude. Tomé aire y lancé el golpe táctico final. Para que conste en acta. Deseo declarar que a las 8:30 de esta mañana fui suspendida ilegalmente de mi puesto por el señor Molina en un intento de impedir que esta reunión se celebrara. Por favor, asegúrense de que este claro acto de represalia contra una denunciante quede oficialmente anotado en las actas. La llamada de recursos humanos llegó esa misma tarde. Querían verme en una sala de conferencias neutral en la tercera planta. Un espacio normalmente reservado para auditores externos. La mujer que me recibió, cuyo nombre ni me molesté en recordar, tenía la sonrisa plástica y los ojos doloridos de quien tiene que limpiar un vertido químico. Deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Elena, empezó con voz almibarada de falsa sinceridad. La empresa valora tus contribuciones. A la luz de los desacuerdos recientes. Creemos que es en interés de todos buscar una separación amistosa. Hemos preparado un paquete generoso de apoyo para facilitar tu transición. Abrí la carpeta. Dentro había un acuerdo estándar de confidencialidad y no difamación, Era una mordaza legal. Cambiar unos meses de sueldo por mi silencio perpetuo. No me despedían por causa. Intentaban comprar la prueba. Era su gambito para convertir un caso de represalia contra denunciante en una simple disputa contractual limpia. Leí el lenguaje boilerplate. Buscando las cláusulas que sabía que estarían. Las encontré en la sección 7, una renuncia amplia y omnicomprensiva de mi derecho a perseguir cualquier reclamación contra la empresa o sus directivos. Cogí un bolígrafo del centro de la mesa. La mujer de recursos humanos se relajó visiblemente. Asumiendo que iba a firmar. En vez de eso, giré a la página de firmas y escribí una sola frase clara en el margen, sin perjuicio de cualquier otra disposición aquí contenida. Este acuerdo no se interpretará de manera que limite el derecho del empleado a comunicarse o proporcionar información a cualquier agencia reguladora federal, incluyendo la CNMV. De acuerdo con la Ley Federal y la Ley 2/2023. Empujé el documento de vuelta. Firmaré con este anexo. Su sonrisa se congeló. Leyó la frase. Ojos ligeramente abiertos. Sabía exactamente lo que significaba. Era una salvedad que volvía inútil todo el desde su punto de vista. No estoy autorizada a modificar el acuerdo, balbuceó. Entonces por favor traiga a alguien que sí lo esté, dije. Salió de la sala. 5 minutos después entró uno de los abogados internos de Datos Horizonte. No se molestó en sonreír. No podemos aceptar ese lenguaje. Elena. ¿Por qué no? Pregunté. Voz genuinamente curiosa. Si la empresa no ha hecho nada malo. No deberían tener objeción a que conserve mi derecho legal a hablar con investigadores federales. Es práctica estándar en casos de denunciantes. Al llamarlo por su nombre lo había arrinconado. Negar la cláusula era admitir que tenían algo que ocultar. Esto no es un caso de denunciante, dijo con voz tensa. Es un acuerdo de separación. No estoy de acuerdo, respondí. Lentamente doblé el documento por la mitad. Luego otra vez. Creando un cuadrado grueso e inútil de papel. Lo coloqué en el centro de la mesa. Entonces no hay acuerdo. Me levanté y salí. Dejándolos en la sala silenciosa y con aire acondicionado con su trampa inútil. Mi siguiente parada no fue casa. Fue el despacho de una pequeña abogada laboralista independiente que tenía en retención. Desde su oficina presenté electrónicamente una denuncia formal de represalia contra denunciante ante la CNMV y el Ministerio de Trabajo. Detallé los acontecimientos de la mañana, presentación de pruebas de fraude y mala conducta. Seguida de mi suspensión ilegal inmediata. Adjunté el correo de recursos humanos de la noche anterior y la citación de Víctor Molina como pruebas iniciales. Cuando la presentación estuvo completa, reenvié el correo oficial de confirmación con su nuevo número de caso al correo personal de Marcos Torres, presidente del Consejo.
Sin comentario. El documento hablaba por sí solo. Luego ejecuté el siguiente paso de mi plan. Llamé a la empresa de seguridad IT que gestionaba el Vault seguro del departamento jurídico. Siguiendo un protocolo que había establecido semanas atrás, hice revocar permanentemente mis credenciales de acceso y transferir el control administrativo único de mi paquete de pruebas a mi abogada independiente. La condición de activación también se actualizó. El paquete ya no se liberaría al ser suspendida. La nueva condición era más simple y definitiva, en el momento en que mi ID de empleada de datos Horizonte fuera oficialmente y permanentemente dado de baja en el directorio global de la compañía. El Vault ejecutaría sus instrucciones. Una copia completa y sin redactar del archivo se reenviaría automáticamente a las direcciones de correo de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de Datos Horizonte y al Consejo General de Capital Pirineos. El interruptor de hombre muerto ahora estaba en manos de otra persona. El resto de la tarde fue tranquilo. Fui a casa y miré el ticker de la acción de Datos Horizonte. Estaba estable. El mercado aún no sabía nada. A las 6:15 recibí una invitación de calendario reenviada por un contacto de confianza en el consejo. La reunión estaba programada para las 7. Título: Sesión de emergencia solo consejo. Agenda: una sola palabra, Ruiz. No estaba invitada. Me preparé un té y me senté en la mesa de la cocina. Portátil abierto. Teléfono al lado. Miré el reloj. 7. La reunión había empezado. Estaban en su sala de juntas debatiendo. Discutiendo. Intentando encontrar una salida al rincón en el que los había pintado. 7:04. Apareció una alerta de correo en mi portátil. Era del sistema de seguridad del Vault. Asunto seco: alerta protocolo de distribución ejecutado. Sonreí en su pánico. En su intento desesperado de borrarme. Habían hecho exactamente lo que yo sabía que harían. Alguien en esa reunión. O alguien actuando bajo sus órdenes. Había ordenado proceder con mi baja oficial. Convertir mi suspensión en despido. Creían que estaban cerrando una puerta. En vez de eso habían activado un dispositivo nuclear. Podía imaginar la escena, los teléfonos y portátiles de todos los directivos en esa sala sonando al unísono. Un correo aterrizando en sus bandejas de entrada desde un servidor seguro e imbloqueable. Los adjuntos: el MP4 cristalino de la agresión en la entrada. Los registros del sistema de Víctor anulando la bandera de cumplimiento en consultores Strat. El reconocimiento firmado por Víctor con mi anexo legal adjunto demostrando que sabía que asumía riesgo personal. Todo el caso meticulosamente construido entregado en medio de su reunión secreta sobre cómo silenciarme. Esperé. El silencio se estiró. 10 minutos pasaron. A las 7:19 mi teléfono personal vibró. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Pero supe quién tenía que ser. Soy Marcos Torres. ¿Puedes venir a la sede inmediatamente? Necesitamos hablar. Habían pasado 15 minutos mirando al abismo y ahora agitaban bandera blanca. Querían negociar los términos de su rendición. Pero yo no iba a su territorio. Esto terminaría en el mío. Tecleé una respuesta corta de 2 palabras. En la entrada. Pulsé enviar. Luego cogí las llaves del coche. Salí de mi apartamento y arranqué. Conduje a través de la ciudad de vuelta hacia la urbanización Las Acacias. De vuelta al tramo de asfalto donde todo había empezado. Giré hacia la calle de los cipreses mientras el atardecer teñía el cielo de púrpura y naranja. Las farolas se encendían una a una, proyectando charcos de luz amarilla cálida sobre los jardines impecables. Conduje despacio. Deliberadamente. Cuando llegué a la casa de mi madre no dudé. Aparqué el sedán alquilado exactamente en el mismo sitio junto al bordillo. Los neumáticos se detuvieron con un susurro suave contra el hormigón. Aparca delante. Había dicho mi madre. Era una orden que ahora cumplía en mis propios términos. La casa estaba iluminada desde dentro.
Un resplandor cálido e invitador que era una mentira completa. La urbanización estaba tranquila. Entrando en su ritmo nocturno, sonido lejano de un televisor. Canto de grillos tempranos. El suave golpe de una puerta de garaje cerrándose calle abajo. Pero el silencio era engañoso. Sabía que estaban mirando. Cortinas que se movían. Luces de porche que se encendían de repente como en reconocimiento silencioso de mi llegada. La calle de los cipreses se había convertido en un teatro silencioso. Y el público estaba ocupando sus asientos. No tuve que esperar mucho. Un par de sedanes negros elegantes. De los que absorben la luz y hablan en susurros de dinero y abogados. Bajaron por la calle y aparcaron detrás de mí. Se abrieron las puertas y bajaron dos hombres de traje oscuro. Reconocí a uno como el asesor jurídico general de Capital Pirineos. Un momento después un tercer coche. Un Lincoln Town Car familiar. Aparcó enfrente. Antonio Vargas. Presidente del Banco Peninsular. Bajó. No se acercó. Simplemente se quedó junto a su coche. Observador silencioso y poderoso. La sala de juntas había venido a la entrada. Entonces la puerta principal de la casa se abrió de golpe y Javier Ruiz salió al porche como un toro. No llevaba chaqueta. La corbata había desaparecido y su cara era un rojo moteado y furioso. Bajó a grandes zancadas por el caminito corto. Pies golpeando el hormigón. Ojos clavados en mí. Ignoró a los abogados. Ignoró al banquero. En su mundo ellos eran solo decorado para su rabia. Tú. Escupió. Voz un rugido bajo y tembloroso que se extendió por los jardines cuidados. Tú has hecho esto. Has arruinado a tu madre. Lo has arruinado todo para ella. Era su último y patético disparo. Un intento de enmarcar su destrucción como traición a mi madre. De usar mi amor por ella como arma contra mí. Antes de que pudiera contestar. Otra voz cortó el aire. Calmada y medida. Ella no ha arruinado a nadie. Javier. Antonio Vargas había cruzado la calle. Ahora estaba en la franja de hierba entre la acera y la calzada. Manos entrelazadas a la espalda. Miraba a Javier no como vecino, sino como banquero evaluando una deuda incobrable. Tú te has arruinado solo, dijo Vargas. Voz con una autoridad que la rabia de Javier no podía igualar. Mentiste. Robaste y lo hiciste mientras fingías ser un pilar de la comunidad. Esto no es obra suya. Es un ajuste de cuentas que tú mismo has provocado. La cabeza de Javier giró hacia Vargas. Boca abierta para replicar. Pero no salió sonido. Y entonces otro sonido empezó a cortar el silencio suburbano, una sirena lejana que se acercaba cada vez más. Luego se unió otra. Una armonía de intervención oficial. Dos coches patrulla de la Policía Nacional. Luces pintando las casas y los árboles con destellos rojos y azules. Giraron hacia la calle. Aparcaron. Acorralando los sedanes negros y mi coche alquilado. Su llegada transformó la escena de una confrontación corporativa en una investigación criminal. La puerta principal se abrió de nuevo y mi madre salió tambaleándose al porche. Cara pálida de terror. ¿Elena? Gritó. Voz quebrada. ¿Elena? ¿Qué está pasando? Dos agentes uniformados y un detective de paisano bajaron del coche delantero. La detective. Una mujer de aspecto cansado con ojos inteligentes y afilados. Se acercó a mí sosteniendo un documento doblado. Elena Vargas. Sí. Detective Jardín. Hemos revisado la información que nos proporcionaste, el vídeo. Los documentos financieros. Un magistrado encontró causa suficiente. Tenemos orden de registro del domicilio y de incautación de todos los dispositivos electrónicos personales y empresariales y registros financieros pertenecientes al señor Javier Ruiz en relación con alegaciones de fraude.
Javier miró la orden en su mano como si estuviera escrita en otro idioma. El mundo de las consecuencias. Un mundo sobre el que había flotado tanto tiempo. Acababa de estrellarse violentamente sobre él. Elena. Por favor. Te lo suplico, mi madre lloraba ahora. Manos retorciendo la tela del vestido mientras bajaba los escalones. Para esto. Piensa en nuestra familia. Me giré hacia ella y por primera vez la fría control que había mantenido amenazó con romperse. Caminé hasta ella y tomé su mano temblorosa entre las mías. Su piel estaba fría. Estoy pensando en nuestra familia. Mamá, dije. Voz baja y urgente solo para ella. Esto no es una familia. Es un pantano. Y te estoy sacando de él. La urbanización ya no solo miraba. Ahora había móviles fuera. Pequeños rectángulos brillantes sostenidos en ventanas y porches. Grabando cada segundo. Los susurros que antes sentía eran ahora audibles. Un murmullo suave y conmocionado de, Dios mío, que se extendía de casa en casa. La función había llegado a su clímax. La detective se giró hacia Javier. Señor Ruiz. Necesitamos que se aparte y permita a los agentes. Entonces se rompió. El último vestigio de control se quebró. Sus ojos, salvajes y desesperados, saltaron de la policía a Vargas, a mi madre y finalmente aterrizaron en mi teléfono, que yo sostenía flojo en la mano libre. Lo vio no como dispositivo de comunicación, sino como la fuente de su ruina. El arma que yo había usado contra él. Se lanzó, no hacia mí, sino hacia el teléfono. Mano intentando agarrarlo en un último intento feudal de recuperar el control. De silenciar la prueba. Fue un acto estúpido y reflejo de animal acorralado. Nunca lo tocó. La mano de un agente salió disparada, agarrando la muñeca de Javier. Con un movimiento rápido y practicado le retorció el brazo a la espalda. El segundo agente se unió y, en el silencio repentino y afilado entre los aullidos agonizantes de las sirenas, otro sonido cortó el aire vespertino, el clic metálico de las esposas cerrándose. Fue un sonido pequeño, pero resonó por toda la calle. Alto y definitivo, el clic de una puerta cerrándose. El clic de una trampa saltando. El clic de un mundo terminando. Javier Ruiz. El hombre que se creía intocable. Estaba de pie en su jardín perfecto. Manos esposadas a la espalda. Las luces intermitentes iluminaban la expresión de shock total e incomprensible en su cara. Solté la mano de mi madre. No miré a Javier. No miré a la policía ni a los abogados. Lentamente levanté la cabeza y miré hacia la calle. Hacia la fila de casas de enfrente. Vi los pequeños círculos oscuros de las cámaras de videoportero. Los ojos digitales sin parpadear de toda la urbanización. Todos eran testigos. Todos estaban grabando. Esto ya no era un secreto. Era registro público. Mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje. Era de Víctor Molina. Necesitamos hablar. Miré el mensaje un segundo. Luego pulsé el botón lateral y dejé que la pantalla se apagara. No contesté. Las luces intermitentes de los coches patrulla bañaban la calle en un pulso rítmico silencioso de rojo y azul, convirtiendo la escena en un tableau surrealista. Con Javier asegurado en la parte trasera de un patrulla. Comenzó el ajuste de cuentas corporativo. Ejecutado no en una sala de juntas, sino aquí en el asfalto bajo la mirada vigilante de la urbanización. Uno de los abogados de Capital Pirineos. Un hombre llamado Garrett. Terminó una llamada intensa y susurrada en su móvil. Se acercó a Marcos Torres, que acababa de llegar en su propio coche, y a Antonio Vargas. Su cara era sombría. «¿Es oficial?», anunció Garrett. Voz baja pero audible en el aire extrañamente quieto.
Capital Pirineos emite un comunicado. Nos retiramos formalmente del acuerdo de fusión. Pendiente de una revisión interna completa del liderazgo y la supervisión ética de Datos Horizonte. La frase, pendiente de revisión interna, era una sentencia de muerte corporativa. El trato estaba muerto. Antonio Vargas asintió una vez. Movimiento seco y decisivo. No necesitaba hacer ninguna llamada. Su autoridad era absoluta. El compromiso de crédito del Banco Peninsular queda retirado. Efectivo inmediatamente, dijo. Voz plana y juicio final. No financiaremos esta operación. Marcos Torres. Presidente del Consejo de Datos Horizonte. Parecía un hombre que había envejecido una década en la última hora. Estaba de pie en la acera. Su propio teléfono pegado a la oreja. Escuchando. Luego activó el altavoz y una vocecita ansiosa llenó el aire. Era el corredor de seguros de IO. Marcos. He revisado el expediente que se distribuyó, dijo la voz. Frenética y fina. Dada la evidencia documentada de falsedad financiera voluntaria combinada con un acto verificable de violencia. Puedo decirte con casi total certeza que la aseguradora emitirá una reserva completa de derechos y denegará cobertura bajo la cláusula de exclusión por conducta. ¿Estáis solos? Torres cortó la llamada y tomó una respiración profunda y temblorosa. Miró más allá de mí hacia la multitud de curiosos. Luego de vuelta a los hombres de Capital Pirineos y el Banco Peninsular. Ya no intentaba salvar el trato. Intentaba salvar su empresa. En nombre del Consejo de Administración de Datos Horizonte S.A. ¿Anunció? Voz ganando una formalidad forzada. El contrato de Javier Ruiz queda terminado por causa. Efectivo inmediatamente. Víctor Molina queda suspendido sin sueldo. Pendiente del resultado de una investigación independiente completa. Un sonido extraño llegó desde los porches y ventanas a nuestro alrededor. Era un aplauso disperso. No era fuerte ni celebratorio. No nacía de Schadenfreude. Era un sonido suave. Disperso. Deliberación, la exhalación colectiva de una urbanización que acababa de ver cómo la presión silenciosa e insidiosa que había atenazado su calle durante años por fin se rompía. Era el sonido del orden restaurado en medio de los pronunciamientos corporativos. Sentí un tirón en la manga. Era mi madre. Se apoyaba en una de las columnas del porche. Las luces intermitentes reflejándose en las lágrimas de su cara. Elena, susurró. Voz hilo frágil. No sabía. No sabía que era tan grave. La miré. Mirando los años de ceguera voluntaria grabados en las arrugas alrededor de sus ojos. La rabia que había guardado tanto tiempo se suavizó en una piedad profunda y dolorosa. Lo sabías. Mamá, dije. Voz suave pero inquebrantable. Simplemente no te atreviste a abrir los ojos. La tomé del brazo y la guié lejos de la entrada. Lejos de las luces intermitentes. Hacia las sombras del porche. El primer coche patrulla. El que llevaba a Javier. Se apartó del bordillo y desapareció calle abajo. El segundo lo siguió unos minutos después. Mientras los vehículos oficiales se iban. Empezaron a llegar otros nuevos. Furgonetas de noticias con antenas parabólicas en el techo. Faros cortando la oscuridad. La prensa había olido sangre. Garrett. El abogado de Capital Pirineos. Se acercó a mí mientras acomodaba a mi madre en una silla del porche. Señorita Vargas, dijo ahora con tono de respeto cauteloso. Dadas las circunstancias. ¿Estarías dispuesta a considerar volver a tu puesto en Datos Horizonte? Me giré para mirarlo. El aire fresco de la noche en la cara. Nunca me fui, dije. Voz afilada y clara como un escrito legal. Fui suspendida ilegalmente en un acto de represalia contra denunciante. Mi contrato nunca fue legalmente terminado. Mantuve su mirada. Así que no. No consideraré volver.
Sin embargo, si consideraré los términos bajo los cuales reanudaré mis funciones. Caminé de vuelta a mi coche alquilado. Abrí el maletín que estaba en el asiento del copiloto y saqué un documento de una sola página. Lo había redactado mi abogada esa misma tarde. En los momentos tranquilos entre maniobras. Se lo entregué a Marcos Torres. Esta es una carta de aceptación temporal, expliqué. Estipula las condiciones para mi reincorporación inmediata. Primera, tendré autoridad independiente completa para realizar una auditoría exhaustiva de todos los controles financieros a nivel ejecutivo. Segunda, reportaré directamente y únicamente al Comité de Auditoría del Consejo. No a ninguna dirección existente. Y tercera, la empresa reconocerá públicamente que mi suspensión administrativa fue un error y que he sido completamente exonerada. Víctor Molina había llegado en algún momento durante el caos. Estaba de pie cerca del borde del jardín. Un fantasma en la periferia. Cara cenicienta. Miraba sus propios pies. El césped perfectamente cuidado. Cualquier cosa menos mis ojos. Era un hombre completamente roto por su propia cobardía. Torres leyó el documento bajo la luz amarilla de la farola. Miró a Vargas, que dio un leve asentimiento casi imperceptible. Miró a los abogados de Capital Pirineos, que ya se estaban distanciando de los restos del naufragio. No tenía elección. Yo ya no era solo una empleada. Era la única poseedora del conocimiento institucional necesario para limpiar el desastre. Y estaba protegida por un muro de leyes federales. Estamos de acuerdo con estos términos, dijo Torres. Voz pesada de derrota. Entonces necesito su firma, dije. Y la firma del jefe del comité de auditoría. Torres firmó usando el capó de su coche como mesa. Otro miembro del consejo que había llegado con él contrafirmó. Me devolvieron el documento. Necesitaba una firma final, la mía. No usé el capó de un coche. Caminé por la acera hasta el césped húmedo y verde del jardín delantero de Javier Ruiz. Coloqué el documento encima de mi maletín. Me arrodillé y, bajo el resplandor de las cámaras de noticias que se acercaban, firmé mi nombre. La reunión había terminado. Mi sala de juntas era y siempre había sido la entrada. El desenlace no fue caos, sino un colapso rápido y silencioso. Mi teléfono vibró con un mensaje cifrado de una fuente dentro del Banco Peninsular. Contenía 2 palabras: financiación retirada. Ese fue el primer dominó. La noticia transmitida a través de los canales silenciosos de las altas finanzas debió golpear el mercado after hours al mismo tiempo. Una notificación de mi aplicación de noticias financieras iluminó mi pantalla. Acciones de Datos Horizonte, DHO, suben en negociación after hours tras el colapso de la fusión con Capital Pirineos. Fuentes indican la eliminación de un riesgo de liderazgo significativo. No solo lo habían eliminado. Habían extirpado un cáncer y el mercado recompensaba la cirugía. El último coche patrulla. El que llevaba a los detectives y las cajas de pruebas. Giró fuera de la calle de los Cipreses. Sus luces traseras desapareciendo en la noche. Un silencio profundo y denso se posó sobre la calle. Los vecinos, saciada su hambre de drama, se retiraron lentamente de ventanas y porches. Los móviles que habían estado grabando bajaron. Los únicos sonidos que quedaron fueron el zumbido suave de las farolas y el zumbido rítmico de las cigarras en los pinos. Un sonido que había estado allí todo el tiempo, indiferente al drama humano que acababa de desarrollarse. Caminé hasta la parte trasera de mi coche alquilado y cerré el maletero. El golpe metálico sólido resonó en la quietud. Sentí como cerrar un libro o un ataúd. Al incorporarme, mis ojos fueron atraídos hacia la casa de enfrente. La de los Fuentes. En la oscuridad, el pequeño círculo sin pretensiones del objetivo de la cámara del videoportero reflejaba distorsionado en ojo de pez la escena. Podía ver la calle, los árboles y la parte trasera de mi propio coche. La matrícula estaba clara, perfectamente enmarcada.
El testigo silencioso que lo había empezado todo era ahora el repositorio de la imagen final. Una voz suave llegó desde el porche detrás de mí. Realmente aparcaste delante. Era mi madre. Estaba de pie en las sombras. Brazos cruzados alrededor de sí misma. La pregunta no era una acusación, sino una declaración de asombro ante algo que nunca había visto antes. Me giré hacia ella. Silueta contra la luz cálida que salía de la casa. Asentí una sola vez. Lentamente. Porque esta vez, dije. Voz clara y firme en el aire nocturno, no entraba corriendo. Dejé que la frase se posara entre nosotras. Luego giré la mirada de nuevo hacia la calle. Directamente al pequeño objetivo negro de la cámara. Sentí como hacer contacto visual. Ya no era solo el sujeto de su vigilancia. Era su directora. Esta era mi prueba. Mi registro. Mi escenario. Hablé. Voz baja pero que llegaba lejos. Una instrucción final para cualquiera que estuviera mirando ahora o en el futuro. Aparca delante. Mira con atención. Me giré. Caminé hasta la puerta del conductor y entré. El interior del coche era un santuario de silencio. Cuando la pesada puerta selló el mundo con un golpe sólido. La pantalla de mi teléfono se iluminó en el asiento del copiloto. Era un correo de Marcos Torres. Presidente del Consejo. Asunto, una sola palabra, reincorporación. El cuerpo del correo era igual de breve, reincorporada efectiva inmediatamente. Cogí el teléfono. No contesté. No lo reenvié. Simplemente mantuve pulsado el botón lateral y deslicé la pantalla. Activando el modo silencio. Ya no había más palabras que decir. Más notificaciones que necesitar. El trabajo estaba hecho. Facto Black. Fin.